Hola, ¿qué tal? Nuevamente con el video número 2 de la terminación de nuestro batch. Ya ve que en el primer video les comenté cómo funcionaba mi batch, una programación personal. Entonces en el primer video pues empecé a avanzar a mostrar cómo lo iba programando, pero por cuestiones de tiempo pues ya no alcancé a terminarlo. Entonces en este video número 2 quiero terminarlo para que ustedes lo vean ya cómo trabaja. Entonces pues muchas gracias por ver mi canal, muchas gracias por suscribirse, y los que no lo han hecho pues les encargo que lo hagan. Es muy importante para mí que lo hagan, que compartan el canal, los videos, para que llegue a más personas que les gusta esto de la automación industrial. Y nuevamente decirles que si gente quiere cursos de PLC, pues con mucho gusto estoy a sus órdenes. Tengo PLCs de diferentes marcas, ya con tableros para trabajar con equipo real. Yo prefiero trabajar con equipo real. Los simuladores son muy buenos, pero realmente no te enfrentas a los problemas reales que te encuentras ya en el área de trabajo. Cuando un PLC no quiere funcionar, cuando no hay señal en una entrada, una salida, pues tú tienes que buscar en el hardware. ¿Por qué? Porque no hay, y en los simuladores no se puede. El simulador es para programar y diseñar, pero no puedes verlo. Entonces, les encargo que si necesitan un curso, pues estoy aquí en el Estado de México, con mucho gusto. Prácticas al 70%, teoría al 30%. Y pues bueno, vamos a seguir con nuestro video. Espero que les guste y pues espero que me comenten qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría que incluyéramos, qué les gustaría que mejorar en mis trabajos, y con mucho gusto les contesto. Les dejo mis datos, pues quieren darme un comentario o algo. Bueno, pues aquí está en nuestra programación. Entonces vamos a comenzar en un momento para... Bueno, pues nos quedamos en la run 12. Aquí está terminada esta. Debe ser un poquito más chica. La 12. Aquí está. Vamos a seguir con la otra, ¿ok? Con la 13. Vamos a ponerle más ok, entonces vamos con la 13. Vamos a poner dos abiertos. Otro abierto aquí y otro cerrado. Ok, y aquí va a haber un latch que va a ser la etapa 4. ¿Ok? Vamos a ponerle primero la nomenclatura de esto. Igual, aquí lleva un run, aquí el temporizador, T4, y si no está, la salida de bomba de vacío, pero que sí está el temporizador. Ok, y si no está, el reset de contadores. Ok, entonces aquí va a haber un latch
que es la B, otra memoria interna. Que es la etapa 4. Sí, exactamente. Bueno, vamos con la 14. Sí está el sensor de nivel bajo, pero aquí es un negado. Si no está, aquí, espérame. 01. Está la marcha, ¿ok? Vamos a poner un negado aquí. T4. T4DN. Me va a activar. Me va a activar la lámpara de nivel bajo, ok. Bueno, ya está activada aquí la lámpara de nivel bajo. Muy bien. Pero también aquí va a haber unas derivaciones. Unos famosos branch. Que va a ser el reset. Reset 1. Reset 2. Y me va a activar aquí un temporizador. Pero aquí es un branch. Muy bien. Ok. Entonces aquí me va a resetear los dos temporizadores. Aquí les faltó algo todavía. Aquí va a ser el timer 3. 4. Ok. Ya el preset se lo van a seleccionar. En este caso, por ejemplo, ya le puse. Este es el que va a ser el tiempo de activación o desactivación de una receta a otra. El tiempo en que tarda en volverse a iniciar la otra receta, ok. Igual también se puede mandar con un HMI, con algo para modificarla. Muy bien, esta es la 14, por aquí le falta un... Aquí sí es una memoria. Esta es la 14. Ahora vamos con la 15. Aquí están los contadores.
Si ya están los dos contadores, me van a activar la salida o tanque lleno. Ahora 16. Vamos a poner otras. Okay. Vamos con la 16. Aquí va a haber un latch. Ok. Y aquí también va a haber un latch. Igual también C5. Muy bien, y aquí también va a haber otro latch. Y otro reset. Este selector B es, bueno, yo lo puse por si quería yo seguirle con el otro sistema. Posiblemente después lo voy a realizar. Este nada más, al momento que yo selecciono el B, se desactiva todo para que entre el otro sistema. Pero todavía no, nada más estoy con la primera parte, nada más, ok. Bueno, ok. Entonces ahora 17. Ok. Aquí va a ser un latch. Es el mismo, pero aquí lleva un latch. Ok.
Si no está, agarra un latch. Ahí está. Ya está. Muy bien. Vamos con la 18. Oh. 0, 03. Ahí va. Vamos a ver. ¿Cuál es esta? Ah, sí, es esta. Es O. Y no está. Y acabo de contar. Me va a activar un temporizador, que en este caso va a ser el T4 10. Ok, con el 19. Y ya está está la bomba de vaciado y también está el temporizador. Me va a activar el otro temporizador, que es el 11. Ok, en este caso están 5 y 5. Bueno, ahora ya está en la 19. Ya nada más faltan 2. Ok, si ya está el 10, me va a activar. Lo vamos a copiar para acá, pero vamos a cambiar. 011. Ok, ya la última sería el B. B3 0 11. Me va a activar lámpara a nivel bajo. Bueno, pues casi eso es lo que vamos a... Ya terminamos. Bueno, vamos a ver cómo trabaja, ¿ok? Bueno, lo voy a pausar tantito. Bueno, pues vamos a probar
comprobarlo. Aquí está toda la programación. Aquí está cómo lo hicimos. Vamos a ver si le puedo hacer más chica. Aquí está cómo quedó. Hasta 21. Es muy bonito esta de la automatización, el diseño, porque yo les recomiendo que aprendan, porque pues a lo mejor ustedes pueden copiar el programa, de hecho lo pueden realizar sin ningún problema. El problema sería cuando ustedes lo implementen y que por ahí hay un problema con un equipo, con todo eso, ustedes no van a saber ni cómo solucionarlo, ni cómo hacerle mejoras, cómo modificar. Entonces, esta es mi forma de hacer el diagrama, pero a lo mejor hay mucha gente que lo hace mejor que yo. Entonces, aquí el problema es que uno hay que desarrollar la lógica para irlo haciendo, para que no batallen en un futuro. Entonces, sí es necesario muchas veces los cursos, quien les vaya guiando, quien les vaya diciendo por qué está este dato, por qué está esto, por qué esta es una de mover un valor de un lado a otro, esta es una comparación, otra comparación de igual, cómo manejar los contadores. Entonces, muchas veces es mejor tomar un curso para que te vayan diciendo cómo se utilizan. Ya después ya vas tú, con tus conocimientos vas pensando cómo utilizarlos mejor. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona, ¿ok? Lo hacemos tantito, lo cargamos, le damos run, le vamos a dar una cantidad, vamos a darle 300, le damos enter. Fíjense cómo se mueve aquí. Yo al modificar, en esta parte de aquí se mueve. Bueno, vamos a darle run. Están 300 ahorita. Ahora vamos a verlo aquí todo completo, cómo trabaja. En esa parte de aquí no se va a mover nada, porque solamente se mueve cuando yo modifico el valor. Pero por ejemplo aquí sí, mira, aquí están trabajando los flujómetros. Aquí están los pulsos que va dando el flujómetro. Ok. Y aquí están cambiando los valores. Aquí se ve más cómo cambian los valores. Y aquí están a 150 cada uno. 150 y 150 son 300. Es el valor que le va a entrar al tanque de producto en la suma de las dos bombas. Miren, aquí están. Y aquí está comparando los dos contadores. Cuando ya está uno igual a 150 y el otro está igual a 150, es cuando manda la señal. Aquí están las bombas. Los temporizadores que se utilizan para la pausa de un batch a otro batch o una receta a otra receta. Ok. Ok, pues como ven ustedes, el sistema está trabajando sin problema. Se puede implementar, no sé, en otro lado. Esto es mi link de mi lámpara
de mi lámpara cuando está llenando, cuando está en movimiento las bombas, un blink que le puse, de aquí, y es en el nivel bajo. Vamos otra vez, y este es el blink. Run, lleno, vaciando, aquí un detallito que me faltó, no lo puse en la programación, pero por ejemplo, cuando está lleno, ya manda la lámpara. Cuando empieza a vaciar, empieza a parpadear debería de quedarse prendida cuando ya llegó hasta abajo. Bueno, es una mejora que se puede hacer ahorita. Ok, pues ahí está, miren. Acuérdense que no le puedo yo modificar, aunque yo le dé enter, no voy a modificarlo hasta que no vaya a stop. Ahorita va a seguir con los mismos 300. Hasta que no le dé stop. Le doy stop, le doy enter y ahora sí me va a dar nada más 200. Ya bajó el nivel. Bueno, pues este es el programa personal. Cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto, bienvenidos. Y lo voy a repetir, estoy a sus órdenes para algún curso, estoy por el Estado de México. Con mucho gusto se los puedo impartir. Una de las marcas de PLC que tengo como 6 marcas. Entonces, pues, con gusto, ¿ok? Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en los próximos videos. Y recuerden, denle like, activen la campanita para que llegue a más gente. Gracias, hasta luego.